Bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a este último bloque de presentación de experiencias exitosas aquí en este bloque de seguridad del paciente. Voy a presentarles a mis dos panelistas, quienes nos van a hablar de esta experiencia exitosa, factores epidemiológicos, organizacionales y económicos relacionados con las infecciones asociadas a la atención en salud, revisión Umbrella. Para esta experiencia nos acompaña la doctora Ana María González, médica general de la Fundación Universitaria Pontificia Bolivariana, magíster en calidad en salud de la Universidad CES y actualmente trabaja como médico en el Hospital San Vicente Fundación Río Negro. Bienvenida, doctora. También nos acompaña la doctora Alessandra Miranda, médica general de la Fundación Universitaria San Martín, magíster en calidad en salud de la Universidad CES, actualmente trabaja en consulta médica privada y ha contribuido al campo de la salud con publicaciones científicas, destacando su interés y compromiso con la investigación y la mejora continua. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Queremos de antemano dar un agradecimiento a los miembros de la OES por permitirnos compartir esta experiencia con ustedes. Esperamos que sea de su agrado y sirva o contribuya para que mejoremos cada vez en la atención al paciente. El día de hoy venimos a hablarles puntualmente de un tema que es de suma importancia en los temas de servicio, son las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En ese contexto vamos a presentarles una investigación que realizamos llamada Factores críticos de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, una revisión Umbrella. Entendiendo estos factores críticos como factores epidemiológicos, todos aquellos relacionados con el paciente, tipo de infección y germen más comúnmente presentado, factores organizacionales como todas esas dinámicas institucionales que influyen en el desarrollo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y los factores económicos como esos temas financieros que se derivan de este tipo de complicaciones. Antes que nada, tenemos que entender a qué conocemos como infecciones asociadas a la atención en salud. Se considera un evento adverso, de hecho se considera el tercer evento adverso más frecuente, solamente superado por los errores de prescripción de medicamentos y los errores a las intervenciones quirúrgicas. Se definen como esas infecciones que se adquieren durante el proceso hospitalario, específicamente 48 a 72 horas posteriores al ingreso del paciente a la institución, que es muy importante tener en cuenta que el paciente no debe tener ningún tipo de signo, ni síntoma o estigma de una infección en incubación, para que se pueda considerar una infección asociada a la atención en ese momento. Bueno, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, ella nos dice que es muy difícil tener una prevalencia global de este tipo de infecciones. Sin embargo, nosotros encontramos algunas revisiones sistemáticas que nos pueden aportar algo de información. Encontramos una de ellas publicada en 2015 que nos hablaba que la prevalencia estimada de infecciones asociadas al cuidado de la salud en Asia era alrededor del 9%. Las encuestas de prevalencia para el 2018 para la Unión Europea nos hablan de que esta prevalencia puede estar cerca del 6.5% y en países mediterráneos para el 2017 en 11.2%. Lastimosamente para Estados Unidos tampoco es muy concordante la información y el dato más, digamos, confiable o exacto que tenemos también es del 2015 y nos habla también de una prevalencia del 3.2%. Para tener un dato económico tenemos el siguiente, o sea, las infecciones asociadas a la atención en salud representan una carga negativa para los sistemas de salud. Es claramente que son infecciones costosas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen un costo anual de 45.000 millones de dólares, en Inglaterra tenemos 2.100 millones de libras esterlinas, en Colombia no tenemos un dato a nivel del país. Simplemente les traigo este datico, es un dato de un hospital de mediana alta complejidad de la ciudad de Bogotá, que para un periodo del 2015 hizo el análisis del costo que representan las infecciones asociadas a la atención en salud y alcanzó más o menos un valor de 81 millones de pesos. Hay que entender también un poquito la prevalencia. Con respecto a los países en vía de desarrollo, tenemos que se presentan en 15 de cada 100 pacientes, mientras que en los países desarrollados lo encontramos en 7 de cada 100. Eso podía estar directamente relacionado con el aspecto de la salubridad y la estructura de los sistemas de salud.
En términos de mortalidad, la cifra no es más alentadora. Para Estados Unidos tenemos que pueden haber 99.000 muertes anuales y en Europa, en países europeos, puede alcanzar los 135.000. Nos planteamos entonces esta pregunta de investigación, decía qué factores epidemiológicos, organizacionales y económicos relacionados con las infecciones asociadas al cuidado de la salud se han reportado en las revisiones sistemáticas y metaanálisis en las bases de datos de alto impacto en los últimos 10 años. Para responder a esta pregunta nos guiamos por el Instituto Joanna Brinks con todo el modelo de realización de revisiones Umbrella y lo diseñamos de acuerdo a la estructura PECOS. Para responder entonces a esta pregunta nos planteamos este objetivo, que fue determinar los factores epidemiológicos, como ya dijo Ana María, relacionados con el paciente, relacionados con la epidemiología y con variables como el género y como el sexo del paciente, los factores organizacionales que están relacionados con el personal asistencial y las políticas institucionales y toda la carga económica que estos representan. Para responderlo, revisamos la literatura publicada recientemente en los últimos 10 años. En cuanto a los objetivos específicos, nos planteamos básicamente 4. El primero, queríamos describir las características de esas revisiones sistemáticas que habían sido publicadas sobre IAS. El segundo era identificar esos determinantes epidemiológicos, organizacionales y económicos relacionados con ellas. El tercero, analizar los costos derivados de su atención, pero este lo queríamos plantear como un desenlace secundario. Y en el último lugar, queríamos evaluar los aspectos metodológicos de cada una de las revisiones que se iban a incluir. Realizamos una investigación que tuvo un enfoque cuantitativo debido a que se utilizaron herramientas descriptivas y analíticas para la síntesis de la información. Se hizo una revisión umbrera utilizando la metodología de la declaración Prisma y los lineamientos del Instituto de Joanna Brinks para revisiones Umbrella. Nosotros hicimos un registro de todo el protocolo, el cual pueden consultar con ese ID en la base de datos de Próspero, una base de datos inglesa con el objetivo de evitar la duplicación del trabajo de investigación. Y al ser una revisión Umbrella, pues nuestra población objeto fueron todas aquellas revisiones sistemáticas publicadas de la temática de interés. Definimos solamente 3 criterios de inclusión, básicamente eran todos esos artículos que incluyan pacientes que fueron hospitalizados. El segundo criterio era los artículos que incluían factores económicos, organizacionales y económicos, y el tercero eran artículos que obviamente nos brindaran información sobre este tipo de infecciones. Como filtros en la búsqueda utilizamos revisiones publicadas en los últimos 10 años, el idioma lo limitamos a inglés y español, y realmente no permitimos o decidimos no tener ningún tipo de restricciones con el tipo de estudio que tenía cada una de las revisiones para poder tener una búsqueda, un panorama más amplio. Nos planteamos estos 3 criterios de exclusión. El primero era que no hubiesen sido estudios realizados en unidades específicas, es decir, en unidades de hemodiálisis, unidades de neonatología, unidades materno-infantil, sino que fuera población hospitalizada de forma general. El segundo, que solamente fueran estudios que reportaran frecuencias relativas absolutas. Y el último, todos aquellos artículos a los que no podíamos acceder, inclusive después de haber contactado al autor. Para la estrategia de búsqueda utilizamos los términos MESC y DESC, y estos son algunos de los que les traemos. Entonces incluimos Adult Epidemiologic Factors, Hospital Infection, Cross Infection, Cost y otros. Nos planteamos 4 grupos de variables, como pueden ver, variables de carácter metodológico, características de las revisiones, determinantes y análisis. En la parte metodológica básicamente se analizó cuál fue el instrumento que utilizaron las revisiones sistemáticas para hacer el análisis de datos, cuál fue el control del sesgo que se hizo. En la parte de características, pues las características básicamente eran el año de publicación, el país de origen, el autor, los tipos de estudio. Y los determinantes, cuáles fueron las fuentes de información utilizadas por esas revisiones sistemáticas, y en la parte de análisis, cuál fue el resultado obtenido, cuál fue la dirección de ese resultado, si hubo algún tipo de asociación o no, si hubo heterogeneidad y si se planteó algún tipo de comentario. Bueno, para hacer el análisis de toda la información que recogimos, lo hicimos mediante el modelo propuesto por Prestelo Pérez mediante estos 9 fases.
Entonces, en la primera fase simplemente se hizo el conteo de todas las revisiones sistemáticas que se encontraron. En la segunda fase se hizo la lectura del título y el abstract para poder hacer un filtro. En la tercera fase se hizo el nuevo conteo de las revisiones que quedaban. En la fase número 4, además del resumen, se lee introducción y conclusiones. Fase 5 se realiza un nuevo conteo para el filtro siguiente. En la fase 6 ya se procede a hacer una revisión completa y exhaustiva del artículo completo. En la fase número 7 se excluyen todos esos artículos que finalmente no dan respuesta a la pregunta de investigación, no cumplen los criterios de inclusión o no es lo que realmente los investigadores estaban buscando. En la fase número 8 se hace una extracción de las variables de interés y en la fase 9, la última fase, ya se procede a hacer el análisis y síntesis de toda esa información recolectada. Utilizamos una herramienta de inteligencia artificial llamada Ryan. Esa es una herramienta que nos permitió a nosotros seleccionar artículos, clasificarlos, filtrarlos, que de forma ciega las investigadoras no conociéramos qué artículos había seleccionado la otra y justificar cuáles eran los motivos por los cuales se excluían los artículos. Mediante este esquema Prisma lo que queríamos era representar esos artículos que fueron seleccionados o incluidos. Entonces, vemos que con la primera búsqueda tuvimos un total de 1.384 artículos en estas 6 bases de datos. Vemos que las que más nos proporcionaron información fueron PubMed con 384 artículos, Scopus con 796. Y para nuestra sorpresa, Cochrane, que creímos que pues al ser una revisión sistemática que iba a aportarnos un poco más, pero solo pudimos tener 8 revisiones de ahí. Luego se extrajeron o se removieron los duplicados, se removieron 45 artículos y quedamos con 1.339. De esto se hizo la lectura que les decía ahora del título y el abstract, nos quedan 50 artículos que se hace revisión completa y finalmente 19 artículos son incluidos en la revisión umbrella. Utilizamos esta matriz, es una matriz de extracción de artículos, básicamente en ellas diligenciamos todas las variables que previamente le mencioné. Cada una de ellas fue clave para hacer el análisis de cada uno de los artículos y de ahí se seleccionaron las que fueran como más importantes o las más claves para hacer el posterior análisis definitivo. Para hacer un adecuado control de sesgos y errores de duplicidad y redundancia en la información, lo que hicimos fue una rigurosa selección de esos artículos que de verdad cumplieran con todos los criterios previamente mencionados y adicional a esto, el hecho de que fueran 2 investigadoras las que estuvieran haciendo esa selección nos permitía hacer como un desempate, por llamarlo de alguna forma, y lo hacíamos por el año de publicación más reciente o por el artículo que tuviera mayor peso científico. Habiendo conocido ya la metodología que utilizamos para hacer todo el análisis de la información, vamos a presentarles entonces los resultados ya de esas 19 revisiones que incluimos en la investigación. Básicamente tenemos las características de las revisiones. Fueron revisiones que incluyeron en promedio 41 artículos, teniendo un mínimo de 7 y un máximo de 96. El periodo de años que incluyeron fue del 81 al 2022. Incluyeron artículos tipo casos y controles, cohorte, transversales, estudios de sistemas económicos y las bases de datos más utilizadas por cada una de estas revisiones, fueron transversales a cada una de los estudios, fue PubMed y Embase. Aquí les queremos esquematizar el país de origen de las revisiones que fueron incluidas. Hay un dato llamativo y es que países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y China, por aquí está, nos aportaron casi el 16% de la información. Pero llama la atención cómo países en vía de desarrollo como Etiopía tiene un porcentaje tan alto de casi el 11%, superando a Suiza y Australia. Realmente, ¿sea Suiza? Bueno, superando a Suiza y Alemania, Suiza y Alemania. Realmente esto no nos habla de que de que la prevalencia de un país sea mayor con otro, simplemente nos dice que no hay información suficiente para poder hacer una adecuada comparación entre los países. Con respecto al tipo de estudio, nosotros agrupamos las revisiones sistemáticas en 3 grandes grupos. Las revisiones que hicieron un metaanálisis, o sea que los datos obtenidos les permitieron hacer un metaanálisis, que fueron en su gran mayoría las revisiones que incluimos, seguidas por las revisiones que no pudieron hacer ningún tipo de metaanálisis,
y aquellos estudios que hicieron carga epidemiológica, es decir, que hablaban de prevalencia, que hablaban de incidencia, que hablaban del tipo de infecciones y los gérmenes más frecuentemente aislados. En cuanto a la distribución de los factores que queríamos estudiar, encontramos que casi el 58%, casi el 60% de todos los estudios incluidos eran de carácter epidemiológico o estudiaban el factor epidemiológico. En segundo lugar estaba el factor económico con un 26% y en último lugar el factor organizacional con un 11%. De las revisiones que incluimos, el 5% tenían como un estudio mixto de factores organizacionales y epidemiológicos. Con respecto al año de publicación, podemos ver en la gráfica que el año en el que más se publicaron ese tipo de revisiones fueron para el año 2020, seguido por el año 2022 y el año 2015. A pesar de que tenemos que la revisión sistemática quería recolectar los datos de los últimos 10 años, vemos que tenemos estudios recientes sobre esta temática. Para hablarles un poquito de los factores epidemiológicos que encontramos asociación, quisimos esquematizarlo en un diagrama circular para poder ver con mayor facilidad las asociaciones. Entonces, vemos como factores sociodemográficos del paciente se presentan con mayor frecuencia, está la edad avanzada y el género masculino. Comorbilidades encontramos la diabetes y la inmunosupresión, y en procedimientos o atención derivada o situaciones derivadas de la atención está la estancia prolongada y el uso prolongado de catéter urinario. Con respecto a los factores organizacionales, tenemos que los servicios de salud tercerizados, el personal de enfermería asignado a varios servicios, la dotación insuficiente de implementos de seguridad, las largas jornadas de trabajo, la escasez de personal asistencial, son algunas de las variables más críticas con respecto a los factores organizacionales que realmente son poco conocidos y que nos dan, digamos, como un llamado de atención con respecto a la adquisición de este tipo de infecciones.